Muy buenos días, mi nombre es Claudia Verónica Guerra, pertenezco al capítulo Real Universidad San Salvador Centro y nos reunimos todos los martes en Tony Romas de Metrocentro. Desde ya gracias a todos los que ya se conectaron esta mañana, a Maggie de Cubillas, a Patricia, a las personas que me están viendo, de verdad que muy agradecidos de que se hayan tomado también parte de su tiempo para poder escuchar un poco de lo que es el testimonio de vida. Como les comentaba, pertenezco a Fraternidad Internacional del Evangelio Completo de Hombres de Negocio y nuestro capítulo estamos todos los martes 6 p.m. en Tony Roma, así es que ahí los esperamos. Bueno, comentarles un poco, ¿verdad?, de cómo es mi vida, quién es Claudia Guerra oficialmente. Vengo de una familia de 4 hermanos, soy la segunda soy la segunda de los 4 hermanos, de unos papás muy sencillos, pero de verdad que de lo cual no me puedo quejar. Agradecida porque en mi vida personal pues tuve el privilegio de he contado con 2 papás que siempre han estado ahí para mí. Tengo que hablar un poquito de cómo inicia mi adolescencia, porque son de las cosas que marcaron mi vida. Cuando Cristo no es el centro de nuestras vidas, pues también, ¿verdad?, a temprana edad, sin darnos cuenta, la desordenamos, y ese fue uno de mis casos, ¿verdad? Yo desordené mi vida muy a temprana edad. Yo a los 16 años prácticamente yo ya estaba iniciando mi vida en algo que nadie me había mandado a hacer. A mis 16 años pues también en la vida de mis padres, ellos estaban pasando por primera vez como el proceso de una separación. Nunca habíamos visto pues que mi madre en realidad estuviera con problemas con mi padre, pero cuando yo tenía ya mis 16 años sí. Y quizás eso no les permitió a ellos ver en realidad que yo también me estaba empezando a buscar mi vida, ¿verdad? Recuerdo que una persona quería andar conmigo, un muchacho que llegaba muy cerca de mi casa, prácticamente. Y le comenté a mi madre, ¿verdad?, que ese muchacho quería ir a pedir permiso para andar conmigo. Y mi madre, sus palabras fueron que si esa persona llegaba, pues igual ese mismo día me iba a caer un castigo. Pero en mí se había activado algo que se llama un acto de rebeldía, ¿verdad? Estaba en una edad bastante rebelde. Recuerdo que mi madre decía que de que era una bebé, pues yo era bien rebelde. Palabras que de verdad como madre a veces insensatamente las podemos repetir. Pero también, ¿verdad?, tiene que ver muchísimo que uno no tiene la dirección de Dios. Y yo escuché en lo que crecía, ¿verdad?, que era bastante rebelde. Fui una de las personas que siempre cuestioné todo lo que mi madre quería hacer conmigo. Y cuando eso sucede y se ha activado como ese espíritu de rebeldía en uno, hace que uno haga lo contrario de todo lo que le sugieren. Entonces mi mamá dijo no, pues yo tomé la decisión de decir sí, ¿verdad? Entonces a esa persona le dije el día siguiente que estaba bien, que íbamos a empezar a andar. Esa persona tenía 22 años y yo apenas con 16. Pero no me percaté que el proceso de mis padres estaba pues acelerándose más. Ellos estaban ya a punto de una separación definitiva y así fue. Les puedo decir que hasta esta fecha mis padres tienen oficialmente 29 años de separados. Y yo pues ignoré quizás lo que estaba pasando en mi casa y empecé como a refugiarme en esa relación. Recuerdo que a mi mamá le fueron a contar que me habían visto platicando. Y ese día pues me cayó el castigo que mi mamá había mencionado, ¿verdad?, que me iba a castigar el día que supiera que me miraba con esa persona. Y pues mi mamá me dio un castigo tan fuerte que recuerdo yo que el día siguiente me presenté ante esta persona a enseñarle cómo mi mamá me había dejado. Y a este muchacho se le ocurrió que yo fuera a conocer mejor donde él vivía y que nos empezáramos a ver mejor a escondidas de mi madre, y que así que mi madre creyera que esa relación ya había terminado. Y así fue, mis queridas fraternas. Yo empecé a verme a escondidas con este hombre. Mi mamá creyó oficialmente que quizás después de ese castigo yo pues había ya desistido de la relación, y resultó que no, ¿verdad?, que al final yo pues empecé a hacer algo que nadie lo mandó a uno. Este muchacho trabajaba ya en la Policía Nacional en ese entonces. Había sido criado prácticamente por sus amigos. Él era un muchacho que desde los 15 años se había quedado, su papá se murió, y entonces a uno de sus tíos se le ocurrió meterlo mejor a la policía. Entonces desde los 15 años vivía solo, tenía un cuarto asignado en ese lugar, y ese cuarto fui a conocer. Puedo decirles que aparentemente yo creí que había engañado a mi madre,
y la única engañada fui yo, porque al cabo de un año resultó que yo estaba embarazada. Y en ese proceso que yo ya estaba embarazada, mi madre oficialmente ya se había separado. Y recuerdo pues que para un fin de año yo le comenté a esta persona, ¿verdad?, que estaba embarazada. Y esta persona lo único que hizo fue decirme que le diera 3 días. Él conocía quién era mi madre, pues mi mamá era una persona de un carácter fuerte. Prácticamente ella es quien ha formado mi vida con ese carácter, ¿verdad?, de que uno acepte su verdad. Y recuerdo que mi madre, tuve que enfrentar esa situación con mi madre porque él me pidió 3 días y esos 3 días pasaron. Yo ya había salido del colegio, ya no había manera que lo pudiera ver porque yo me escapaba del colegio para poderme ver con él. Mi mamá casi trataba de mantenerme como bien corta, ¿verdad? Trataba de que no me podía tardar ni nada. Mi mamá andaba muy encima de mí. De verdad que mi mamá trató de cuidarme. Pero yo en mi insensatez no me di cuenta que mi madre me estaba cuidando, pues, y que yo fui la única que no quiso los cuidados de ella. Tanto así que cuando pasaron esos 3 días, yo lo fui a buscar a él. No lo encontré, ya no vivía en ese cuarto. Sus amistades me comentaron que ya no sabían nada de él, su familia ya no me dio referencia de él. Y es así como yo empiezo mi vida a mis 17 años, con la noticia con mi madre, ¿verdad?, que voy a ser mamá. Recuerdo a mi madre diciéndome a mí que ella iba a superar lo de mi papá, pero lo que yo le estaba haciendo la estaba devastando, ¿verdad?, con esa decisión, con esa situación que me le presentaba, ¿verdad?, sola. Yo no me había percatado, ¿verdad?, que en mí se había repetido como una cadena, de las cuales hoy les puedo decir que conozco del Señor y son de las cosas que le he clamado al Señor, ¿verdad? Mi abuela casi a sus 18 años ya era mamá, mi papá a sus 18 años ya era papá y yo pues a los 17 años también ya iba a ser mamá. Así es que arranqué mi vida, mi madre me tuve que ir de la casa porque a mi mamá le causé mucho dolor con esa situación. Y para ella estaba tratando de asimilar la separación de mi padre y yo me sumaba en un segundo año de bachillerato, ni había terminado de estudiar. Y me fui pues a un lugar. Cuando usted no conoce a Dios, usted no sabe en realidad ni de qué tiene derecho, ni su identidad. Y recuerdo que me fui a trabajar a una casa como muchacha a cambio de comida y de un techo. Y pues una prima que me ayudó también que me dieran permiso de ir a estudiar. Escondí mi embarazo. Mi primer bebé, nadie sabía que yo estaba embarazada. En los lugares a donde asistí a estudiar creían que yo así era como gordita, pero porque yo me había fajado a modo que nadie supiera que estaba embarazada, porque ya en el año 92 no aceptaban a las personas que fueran embarazadas a estudiar. Entonces yo me fui a trabajar y a cambio de techo y comida y que me dieran permiso de estudiar. Concluyo mis estudios, nace mi bebé. La persona que me fue a traer a maternidad fue mi madre. Ella sí sabía que los bebés se vestían, así es que había llegado con una maletita de ropa. Y mi madre muy linda empezó a hacer planes conmigo, ¿verdad? Que ya que iba a terminarme de graduar, que me regresara con ella. Así es que mi madre hizo planes preciosos como los que hacen las mamás con los hijos, ¿verdad? Ella planeó que nos fuéramos a vivir a otro lugar donde nadie supiera pues que yo pues había quedado solo con un bebé. Cuando usted no tiene a Dios, usted escucha los consejos que quiere escuchar, pero no los que van acorde para mejorar su vida. Los planes de mi mamá eran los mejores. Pero esta prima que había estado cerca de mí me dice, cuando llego con el bebé, mira, me dice, ¿por qué no vas a buscar al hombre? ¿Quién quita y ahora lo hallas? Miren, cuando usted no tiene al Señor, ¿verdad? Y no tiene clara cuál es su dirección de su vida, a mí me pareció bien irlo a buscar a él. Y también no tenía claro ni qué quería de la vida. Recuerdo yo que yo dije, cuando lo encuentre, quiero que me diga por qué no me buscó, por qué quedé embarazada y él no me fue a ver. Y si la respuesta era válida, yo oficialmente pues iba a estar como aceptando, ¿verdad?, que eso estaba bien. Y si no, pues a ver qué me explicaba. No le fui a preguntar cómo íbamos a hacer para sacar adelante a ese niño. No le fui a decir, mira, aquí estoy con este niño. Y cuando lo vi, así fue, ¿verdad? Lo encontré en el mismo cuarto, rodeado de las mismas amistades. Y ese día recuerdo yo que le pregunté que por qué no me había buscado y él me contestó lo que yo quería escuchar, ¿verdad? Que mi mamá era enojada, que yo era una menor de edad, que a él lo podían haber metido preso y que eso lo limitó a buscarme. Miren, como yo estaba decidida, ¿verdad?, que lo quería ver, en realidad pues no, yo les puedo asegurar que yo quería mucho a esta persona. Mi madre se había opuesto a esta relación porque en realidad ella había visto en él lo que yo no quería ver, ¿verdad? Él era una persona ya de vicios. Y yo empecé por segunda vez
una relación en secreto. Me fui a hacer los planes de mi madre, me fui a vivir con ella, con mi bebé, y ella pues me lo iba a cuidar y que yo siguiera en la universidad. Fíjense que Dios lo anda buscando a uno, pero uno en su necedad no quiere escuchar a Dios. Recuerdo yo que Dios me había permitido graduarme de bachiller, a pesar que había escondido a mi bebé. Esa institución, Dios puso gracia en mí, porque había permitido que todas las que eran mujeres maestras hablaron por mí y abogaron para que me dejaran graduarme. Dios había puesto a esas mujeres a interceder por mí y que me permitieran ser bachiller. Quedé becada en la UCA. Recuerdo yo que fui a hacer todo mi papeleo y por mis notas y mi deseo. En mí había un deseo de quererme graduar. Me gustaba estudiar. Entonces mi mamá estaba dispuesta a apoyarme en todo. Todo estaba bien. Me gradúo, me voy a mi casa, me regreso con mi madre, voy con mi bebé, mi mamá haciéndose cargo de las cosas que había prometido y yo pues que siguiera estudiando y que empezara a ver cómo salía adelante. Miren, pues ese sueño se frustró porque resulta que mi madre un día de esos ve a esta persona y me dice, mire, me dice, acabo de ver al muchacho, así que le voy a agradecer que se vaya de la casa, me dijo. Yo no quiero más hijos en el aire, me dice, y si usted sigue de necia y quiere estar con esa persona, mejor váyase. Miren, yo ese día no me sentía mal. Yo cuando veo a una mamá que la hija se le ha ido, yo le digo, no llore, porque yo iba feliz. Yo al fin entendí y dije, al fin mi madre entendió, ¿verdad? Que yo me estaba yendo a hacer mi vida y como decían, ¿verdad? Mi mamá al fin lo había aprobado. Pues me fui a vivir con esta persona y con mi bebé, ¿verdad? Y esta persona ese día fue a celebrar, llegó a las 3 de la mañana, fue a tomar, ¿verdad? Con sus amistades. Y entonces yo me estaba trasladando a vivir a una casa, a un lugar donde no estaba acostumbrada. En mi casa nunca hubieron vicios. Mi papá nunca tomó en realidad. Y entonces yo me trasladé a vivir con una persona de vicios, una persona que moría por sus amistades. Si alguien ha tenido cerca pues a una persona de vicios, sabe de que la persona de vicios prefiere a sus amigos, gasta el dinero en lo que no debe. Y a mí así me pasó, ¿verdad? Recuerdo que cuando ya empecé a estar con él, una de las condiciones fue que tenía que buscar trabajo porque él no podía mantenerme a mí y al niño y tuve que abandonar los proyectos de estudio porque él me decía que yo era egoísta, ¿verdad? Al querer estudiar y que quién iba a cuidar al niño. Y yo pues creí que tenía razón, es más, lo asimilé de una manera y pensé y dije, tiene razón, yo soy egoísta, ¿cómo voy a dejar al niño si está tan pequeño, ¿verdad? Y miren, empecé esa relación con todos esos desórdenes que les estoy comentando y había muchas cosas que a mí no me parecían. Para un fin de año le hablo a mi papá, ¿verdad? Que no me parecía porque yo me había quedado sola. Él se había ido con sus hijos, con sus amistades y yo no sabía nada de él. Así que mi padre me lleva donde mi mamá otra vez me vuelve a abrir las puertas de su casa. Fui de esas mujeres insensatas de las que se separan por 3 días, ¿verdad? Y están decididas a irse. Recuerdo que mi padre llegó a traerme con todo. Y a los 3 días yo estaba regresando con todo, ¿verdad? Empecé a ser como esas personas que hacen esos shows, ¿verdad? Que deciden deshacer su matrimonio, su relación y se va. Pues yo no estaba ni casada, solo estaba juntada con él. Ni tan siquiera nos habíamos formalizado de esa manera. Pero a los 3 días volví. En esa reconciliación salgo embarazada de mi niña. La misma historia, las cosas no cambiaron. Y en esa misma situación, la relación siguió mal. Yo siempre creía que con todo lo que yo lo quería, con la forma en que yo lo amaba, pues lo iba a ganar, ¿verdad? Que se quedara conmigo. Y no fue así. Miren, de verdad que en realidad la ausencia de Dios, solo Dios puede cambiar corazones, solo Dios puede cambiar mentes. Nos habíamos unido 2 personas de 2 formas equivocadas. Él, un joven que a sus 15 años su papá había muerto, solo, ¿verdad? Criado a la fuerza por personas que no eran ni su familia. Y yo pues iba también con un refugio, ¿verdad? De una relación equivocada por la separación de mis padres también. Y entonces queríamos emprender la vida, una persona de 19 años, con un segundo niño ya, y él apenas con 25, ¿verdad? Y en ese afán nos volvemos a separar. Recuerdo yo que me le perdí a él, que yo me vine de donde estaba, ya llegó mi papá a traerme, porque yo le decía que yo no aguantaba esa situación, ya que él no mejoraba, pues siempre tomando, ¿verdad? Me fui a vivir a otro lado. Miren, hasta en los lugares Dios tiene una gran misericordia. Recuerdo yo que salí de vivir de Soyapango para irme a vivir a Popa. Y recuerdo que ya estaba ahí y al mes una prima le cuenta a él a dónde estaba y él llega. Yo no le conté a mi mamá cómo él llegó. Yo solo le dije a mi mamá, mamá, él ya cambió. Mamá, fíjese que él hoy me va a ayudar, él ha venido, llevaba 1000 colones y entonces hoy va a ser responsable. Miren, yo no le dije a mi mamá que había llegado bien bolo,
y que me dijo, aquí vengo, son mis hijos y yo aquí me vengo a quedar y ¿por qué te fuiste? Y ya había pasado un mes y volví a empezar la relación como que no había pasado nada. Recuerdo que solo le avisé a mi mamá que otra vez pues ya volvíamos a estar juntos. En esa reconciliación nace el tercer niño, quedó embarazada. Mi mamá me lleva a visitar, pues a raíz de que ve que yo otra vez estoy en lo mismo, ¿verdad? Y cuando llega me dice, mire hija, me dice, yo veo que él, me dice, suficiente con que él tenga vicios de beber, me dice, como para que se vaya a meter en drogas. Estábamos viviendo en un lugar donde de verdad la gente alrededor, todo se movía, pues mucho lo que era la droga, y ya se escuchaban esas situaciones, y él se había vuelto el mejor amigo de la persona que distribuía droga. Y mi mamá me empieza a presionar, a decirme, hija, por favor, sálgase de ahí, suficiente con los vicios que él tiene como para que vaya a adquirir más vicios. Miren, pues yo empecé, ¿verdad? Dios, mire, Dios va delante de uno, solo que uno no ve el rostro de Dios. Recuerdo yo que donde yo trabajaba, Dios me dio el privilegio de darme una casa en Antiguo Cuscatlán. A través de los dueños de esa empresa logré que me la entregaran. Y me vengo a vivir a esa casa, porque ya iban a ser 3 niños, y me traigo a mi madre. Así es que ahí, eso fue una de las cosas que logré hacer, porque iban a ser 3 niños y no hallaba quien me los cuidara, y entonces mi madre igual se venía conmigo a cuidarlos. Resulta que me lo traigo a él también, él no quería, pero ya estando aquí juntos, pues ya al mes que ya habíamos estado toda la familia, mi madre, él y mis 3, ya por nacer el tercer niño, él decide abandonarme. En esta ocasión fue él el que me dejó. Y yo les puedo decir que lamento mucho, pues cuando uno no tiene una identidad delante de Dios, ni sabe quién es como persona delante del Señor, ¿verdad? Eso somete a relaciones que no son correctas. En mi interior había algo que me decía que no estaba bien como estábamos en esa relación. Lo único que era que yo no buscaba al Señor, de verdad que yo no buscaba una dirección de Él, quería resolver las cosas a mi manera. Y fíjense que al estar aquí yo pues le supliqué, ¿verdad?, a este hombre que no me dejara, pues ya iban a ser 3 niños de rodillas. Puedo asegurarles que como mujer había perdido todo tipo de dignidad, estaba de verdad totalmente destruida emocionalmente. Era apenas una jovencita casi de 21 años y me miraba súper mayor del mismo sufrimiento que llevaba, ¿verdad? Porque las relaciones con personas que beben a uno lo destruyen como mujer, ¿verdad? Entonces él se fue. Nace mi tercer hijo y en esa forma de suplicarle que regresara, pues él volvió. Y a mí me pasó como aquello, ¿verdad? Se había ido una persona que se portaba mal y regresó una persona que se portaba peor. Las condiciones fueron que no había que pedirle nada, ni exigirle nada, y mucho menos que mi mamá opinara nada. Y mi madre, en su gran amor, pues yo le pedí que por favor no se metiera en esta relación, que no me dijera nada, pues, o mucho menos a él. Así es que mi mamá aceptó. Se terminó, así como siempre es esta relación. Resulta que en mi trabajo me dicen que yo vaya... Me motivaba una amiga que fuera para la universidad y yo confundí porque Dios me estaba buscando a mí y yo dije, quizás esto es lo que yo tengo que hacer, irme a la universidad y esto me va a ayudar a cambiar mi vida. Pues miren, me fui a meter a la universidad y en ese momento que me meto a la universidad las cosas empiezan a cambiar. Veo gente joven, gente con sus novios llegan a traerlo, veo gente joven casada, que sus esposos llegan a traerla, y yo empiezo a decirle a él, ¿verdad? Que por qué no llevamos una vida normal, porque nunca salíamos, nada, que por qué no me iba a traer a la universidad. Y él empieza a decirme que en realidad ya me había vuelto más loca, ¿verdad? Que yo estaba súper mal. Y en ese afán yo también empecé a ver diferentes cosas, me empecé a vestir como las jóvenes, dejé de vestirme como me vestía, ¿verdad? Porque yo me vestía como una persona quizás que tenía como no sé qué edad, pero no, hasta la ropa era más grande de las tallas que utilizaba. Y al ver gente joven, yo empecé a vestirme como esa gente joven. Recuerdo yo que me empezaron a enamorar, como que me hubieran descubierto, ¿verdad? Que Claudia Guerra era joven aún. Y recuerdo yo que empecé a decirle a él que cambiara, que yo ya estaba cambiando. Y yo empecé a cambiar de verdad. A mí me empezaban a enamorar muchas personas y yo decía, bueno, ¿y por qué me trata mal? Y a mí allá afuera, ¿cómo me enamoran? Porque en realidad estaba pasando, ¿verdad? Y yo me alejé de él. Él no se dio cuenta que yo ya me había alejado. Dicen que para que haya un pleito se necesitan de 2. Pues yo empecé a ser la segunda persona. Recuerdo yo que yo empecé ya a discutir con él. Yo ya empecé de verdad a pelear con él.
Y recuerdo que le volví a decir a mis papás que me iba a separar, pues que ellos dos siempre estaban como muy cerca de mí. Y mis papás me dijeron que no, ¿verdad? En diferentes formas que hablé con ellos, los dos me dijeron que no, que aguantara, que ya mucho yo me había separado y que el resultado siempre era un niño, así es que mejor que aguantara. Así es que me quedé con este hombre casi un promedio de 8 meses peleando como perros y gatos, cuando uno está peleando sus derechos y también la otra persona. Recuerdo de que cuando me separé el último día, que ya fue definitivo, esa noche pues él había querido como ahorcarme y mis 3 hijos se habían lanzado sobre él. Ya el niño iba casi un promedio de año 8 meses. La niña ya tenía prácticamente cerca de los 5 años y el niño mayor de 7 años. Y recuerdo que esa noche fue terrible. Él había cruzado demasiado sus tragos. Él ya tomaba de lunes a lunes, ya no paraba de tomar. Y entonces ese día le dije a mis papás que yo sí me iba a separar, pero era por los niños, ¿verdad? Porque vi que él podía dañarme a mí, pero a los niños no. Y él esa noche, el trago no le había permitido identificar y trataba de golpearnos y no reconoció que ahí estaban también los niños. Había quebrado las ventanas, había quebrado todo. Yo le agradezco a Dios en su misericordia, porque en esta colonia donde vivo jamás nadie llamó a la policía, a pesar que estábamos haciendo grandes desórdenes. Portándonos mal, ¿verdad? Estoy rodeada de los mismos vecinos desde hace 25 años prácticamente y los vecinos han sido muy lindos porque nunca nos echaron a la policía. Y la relación se terminó. Él se fue. Recuerdo yo que cerré la puerta, cambié la chapa y ya no lo dejé entrar. Y se terminó la relación. En ese momento mi madre estaba yéndose a Estados Unidos y recuerdo las palabras de mi madre que me dijo: hija, no la quiero dejar. Las separaciones son duras, me dice, y usted se está quedando con los 3 niños, me dice, y esto de verdad usted se va a poner mal. Y yo le dije, no, mamá, tranquila, yo estoy bien. La verdad, yo me creía que estaba bien. Estaba trabajando, yo me la llegué a creer que decía, si este hombre ni me ayuda, todo se le va a entomar. Yo soy la que paga la casa, la que está viendo cómo paga la comida. Entonces seguí, dije yo, bueno, yo voy a salir con esto. No me había dado cuenta, ¿verdad? Que lo que se estaba cumpliendo lo que mi madre me decía, que las separaciones son difíciles y duras. Fíjense que en ese momento yo ahí había sido irreverente. Dice que el 5.º mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Yo a mis padres ni tan siquiera los había honrado, nunca los tomé en cuenta para cuando hice mi vida, ni tan siquiera los respeté, ¿verdad? Al contrario, yo empecé mi relación con este hombre a escondidas y en una segunda ocasión también lo volví a hacer. Y ni tan siquiera le participé nada a nadie, ¿verdad? Si estaba haciendo bien. Entonces, Dios no puede premiar el desorden. Y yo empecé a vivir lo que tiene que vivirse en un desierto. Yo entré a un desierto totalmente terrible. Créanme que en mi vida personal era una mujer de 24 años, con un niño de 7, una niña de 5 y un niño de 2 años. Arranco mi vida, empiezo a pagar una muchacha, empiezo a pagar casa y yo estaba creyendo que todo estaba bien. Cuando me cito con el papá de mis hijos en una procuraduría y yo puedo decirles que cuando usted no está cubierta por el Señor, a usted le puede caer cualquier maldición que alguien le lance. Y recuerdo que él se sentía ofendido porque lo había citado en una procuraduría. A él lo habían asesorado que él se renunciara para que yo no lo fregara. Y a mí también unas personas me habían asesorado que no perdiera el control porque él podría pelearme también a mis hijos. Así es que nos vimos en la procuraduría. Él se estaba retirando con un derecho voluntario, había trabajado mucho tiempo en el gobierno, entonces el decreto era que no se les podía tocar nada y eran decisiones de ellos. No llegamos a ningún acuerdo. Él solo me dijo estas palabras, ¿verdad? Que yo le iba a pagar cada una de las que le había hecho por haberlo citado ahí y que yo pues en realidad me iba a ver arrastrada y que jamás iba a haber un 5 de él. Miren, recuerdo yo que quise, cuando salí de ese lugar, ¿verdad? Hasta bofetearlo porque me molestaba que me hubiera dicho que me quería ver arrastrándome. Y yo igual le dije, yo no te deseo eso. ¿Cómo me puedes decir eso? Y me dijo que me odiaba, ¿verdad? Que siempre me había odiado y que con eso que había hecho, él me odiaba más. Miren, fraternas, ese día yo no entendía que era una maldición, pero a mí me cayó una maldición porque así como él me había dicho que no iba a haber nada de él y que me iba a ver miserable y que yo de rodillas tenía que ir a pedirle perdón, yo desde ese día empecé a estar mal. Yo no entendí que en mí se activó algo que empezó a hacerse como depresión. Yo empecé a sentir la soledad, el abandono, empecé a tener en realidad lo que se le puede sentir, que uno empieza a sentir despreciado.
Recuerdo yo que ya no comía en esos días y yo pues me cayeron los embargos de él. Yo era su fiadora en Abalcar, en Kismet, teníamos un préstamo en común, el préstamo me quedó solamente a mí. Y hubo un momento que la empresa me embargaron todo. Cuando usted no tiene a Dios, no sabe sus derechos, no puede pelear sus derechos porque no reconoce su identidad, no sabe ni tan siquiera de qué es merecedora. Pues esa empresa, pues por imprudencia, pues la persona que pagaba me retuvo todo el pago, me quedé sin 5. Yo venía a mi casa, a donde ya no pude pagar a una muchacha, a donde no podía pagar ni agua ni luz, y en esta casa habían 3 niños. 3 niños a los cuales el de 7 años empezó a cuidar a la de 5, empezó a cuidar al niño de 3, y él era responsable de darles de comer a mis hijos. Créanme que no había más que dejarlos encerrados bajo llave, y en ese afán yo iba a trabajar, a donde ya no tenía ni tan siquiera para el pasaje. Recuerdo yo que ya no comía, pasé a empezar de un estado de verdad que lo poco que podía haber de comida en la casa eran para esos niños y yo ya no tenía cómo comer. Entonces yo empecé a limitarme, me llegué a poner delgadísima, yo pesaba como 180, 190 libras y llegué a bajar a 140 libras, pero era porque no comía en automático, pasaba sin comer todo el día, todos los días, y yo pasaba llorando todos los días en esa empresa. Recuerdo que me habían llevado a uno de los hijos de los dueños y entonces el dueño me mandó a llamar y me preguntó que sus hijos le expresaban que yo pasaba llorando todo el día. Y pues yo medio le comenté mi situación y me dijo que lastimosamente no me podían aumentar, pero que las cosas ya iban a pasar y que nadie se moría por comer arroz y frijoles, ¿verdad? Entonces él trató de ver de qué manera pues me dieron adicional un poquito de trabajo para pagarme un extra, pero no me alcanzaba para nada porque el extra también se me fue en el embargo. Así estaba en esa situación, ya había estado, yo no sabía que estaba cayendo en una depresión, pero yo ya venía a mi casa en automático, estaba estudiando en la universidad, se habían terminado ya las clases y recuerdo yo que venía a mi casa, le servía la comida a mis hijos, volvía a cerrarme, volvía a ir a caminar, daban de gratis unas clases y recuerdo yo que me iba a meter a esas clases de baile para matar el tiempo, porque no sabía qué hacer con mi vida, la verdad. No sabía qué hacer, quería irme. Llegué a pensar y decía yo, si él se fue y dejó a 3 niños acá en esta puerta, ¿por qué no yo cierro la puerta y me voy? O sea, yo decía, me voy y me desaparezco. Yo en el fondo ya quería desaparecerme, entonces yo ya estaba depresiva, solo que no sabía que estaba en una depresión. Y recuerdo que en esos días me encuentro a mi padre y me dice, mi papá, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Y le cuento a mi papá pues cómo estaba la situación y me dice mi papá, mira, el viernes la llego a traer, vamos a ir a la iglesia. Y yo dije, voy a ir con él solo para que no me diga nada. Pero miren, ese día recuerdo yo que fuimos a una iglesia y entonces esa iglesia, Dios pone gente de oración. Mire, donde hay una mujer de oración, hay que darle gracias a Dios, porque Dios tiene a esas mujeres en total tiempo de oraciones. Y al verme esa mujer, me abrazó y Dios le permitió que me orara. Y esa mujer me decía, el Señor te recoge todas las lágrimas. El Señor me dice, que te va a abrir una gran puerta, me decía, y que no te preocupes, que todo va a estar bien. Y yo decía, mi papá le vino a decir a esta señora toda mi situación, que yo estoy mal. Y yo lloraba y la mujer me decía, me contemplaba y me decía, mira cómo te ha dolido tu corazón. Me decía, pero es el Señor que todo lo va a restaurar, que el Señor te va a ayudar en todo. Y el Señor no la dejaba, esa mujer, que dejara de orar por mí. Y recuerdo yo que la mujer ya se iba a retirar y se regresa y me dice el Señor que ores por el carro que te entrega. Y yo dije yo, qué burla, ¿verdad? ¿Cómo me van a dar un carro si yo no tenía ni para comer en mi casa? Si perdía 10 centavos ya no me podía ir al trabajo. Y tenía 3 niños que no tenía que darles de comer. Estábamos terminando un fin de año y yo estaba con los brazos cruzados con mis hijos. Miren, ahí estaba en esa posición. Y recuerdo yo que empecé a ir a esa iglesia porque estaba mal. Y en esa iglesia los viernes eran vigilias y yo me empecé a ir a todas las vigilias porque yo estaba mal, yo necesitaba un auxilio. Esa noche que yo había estado en esa iglesia, había llorado tanto y yo regreso a mi casa a recordar cada palabra que esta mujer había dicho. Y yo decía, puchica, ahí están mis sillones, ¿y de qué sirven si no les puedo dar de comer a mis hijos? Estaba una refri, una cocina, y no tenía para darles de comer a mis hijos, a 3 niños. Y esa mujer esa noche me había dicho, dice el Señor que lo que le estás pidiendo es no. Y yo cuando vine, recordé que mi papá había cosas que yo no le había contado. Y una de ellas era que yo lloraba, de verdad, yo ya lloraba.
Y yo le decía, si existís, Dios, donde quiera que tú estés, hace que esta casa se caiga, que es de 2 plantas, y asegúrate que esos 3 niños se mueran, incluida yo, porque yo no voy a poder ya. O sea que yo le preguntaba que si existía Dios, se manifestara, pero que se encargara de destruir la casa donde yo estaba y que esa casa se destruyera con esos 3 niños, incluida yo. Miren, en esa posición estaba y la mujer había dicho que no. ¿Y saben qué era el no? Que yo le había estado diciendo al Señor que si existía, que yo me muriera. Y el Señor ese día me había dicho, dice el Señor que lo que le pedís, la respuesta es no. Entendí que era Dios que había permitido que esa mujer me hablara. Así se cumplió, fraternos. Ese día de haber encontrado a Jesús, yo empecé a buscarlo. Yo iba los domingos a esa iglesia, yo iba cada viernes, después estaba viendo todos los miércoles. Siempre en las iglesias pequeñas dan acciones de gracia. En mi casa no había comida, pero en esa iglesia siempre había comida. Mis hijos siempre comían. Si estuviera escuchando una de mis hermanas que estuvieron en esa iglesia, sabrían que yo en realidad estaba con mis 3 hijos siempre, ¿verdad?, buscando del Señor. Y ahí empecé mi caminar con el Señor y les puedo decir que estoy agradecida porque esas respuestas que Dios empieza a dar las da. Recuerdo yo que para ese fin de año un auditor llega a la empresa y le digo yo, ¿qué le pasa? Le digo, porque lo miraba bien inquieto y me dice, es que tengo que sacar un trabajo y no sé cómo hacer y me urge y me han dado tiempo. Y yo me ofrecí para ayudarle y recuerdo yo que cuando me ofrezco me dice él, mire, ¿y dónde vive? En Antiguo Cuscatlán. Mire, me dice, el trabajo hay que sacarlo en Plan de la Laguna. Me dice, ¿y puede llegar hoy más tarde? Sí, le dije, yo llego. Yo pues me podía ir a pie de aquí de mi casa. Y ya haciendo el trabajo le pregunto a este señor, mire, le digo así, y si yo lo terminara rápido, ¿cuánto pagan? Y ese señor me dice, ¿sabe qué? Me dice que si lo sacamos en 15 días le pagarían $300. Yo ganaba $300. El señor a través de este hombre me regresaba mi primer pago, del cual yo tenía embargado en la empresa. Me encuentro ya, esa fue mi primera respuesta de Dios, que yo le había clamado para la comida de mis hijos. Me encuentro a uno de los licenciados de los catedráticos de la universidad y me dice, Guerra, yo soy conocida por Claudia Guerra, y me dice, ¿y este nuevo año? Me dice, para la U. No, licenciado, le dije, yo no voy a ir a la universidad. Y medio le comenté un poco mi situación. Y me dice el licenciado, mire, cuando sale a las 5 a trabajar ahí en el centro, porque yo trabajo en el centro, me dice, ¿qué hace? No, pues ya me vengo a la casa. Mire, me dice, yo necesito que me ayuden, me dice, a llevar unas contabilidades. ¿Me puede ayudar? Sí, licenciado, le digo yo, pagan poquito, me dijo. Mire, licenciado, yo no tengo nada, así es que ese poquito me va a ayudarle. Y recuerdo yo que ese licenciado me dio una contabilidad donde me pagaban $30, pero yo no tenía esos $30. Dios usó a ese hombre para bendecirme y me empiezan a dar 10 contabilidades y yo empiezo a sacar un sueldo idéntico al que ya a mí me embargaban. Cuando usted viene al Señor rendida, cuando usted ya encuentra al Señor, usted empieza a cambiar su vida. Yo me refugié en el Señor porque yo no tenía en quién refugiarme. Yo crucé un desierto sola, no está la familia, no está nadie, porque es necesario volver a ver el rostro de Dios y es la única manera de verlo. Y yo lo tuve que ver de esa manera, ¿verdad? La comida de mis hijos. Así es como empecé mi caminar con Jesús. Llevo 21 años. Puedo decirles que en ese trabajo, de esas contabilidades que sacaba, Dios se manifestó a través de un hombre de donde yo trabajaba y llevaba una contabilidad y me dice, mire, me dice el director, se fue el gerente de ventas. Y le digo yo, ay, qué lástima. Claudia, me dice, ¿en qué año de la carrera está? Y le digo yo, no, pues terminando el 3er año, entro a 4º año de mi carrera. Claudia, traiga sus documentos, me dice, y vamos a ver si aplica para la plaza de gerente de ventas. Miren, el Señor el siguiente año me estaba dando un trabajo mejor, donde me pagaban el doble de lo que ganaba anteriormente. El Señor me empezó a abrir las puertas totalmente para bendecir a mi familia y le puedo asegurar que Dios empezó a manifestar. Terminé mi carrera, los catedráticos de la universidad, Dios puso una gracia sobrenatural y todos sabían que después de mi trabajo yo iba a trabajar a otros lugares y me decían, Claudia, usted trabaja en finanzas, en el área contable casi toda la conoce, la carrera ya entró a lo más fuerte que es el área contable, entonces solo venga a los parciales, a hacer balances, a hacer estados de cuenta, usted todo eso lo maneja en su área de trabajo. Entonces Dios me regaló una gracia sobrenatural, yo casi solo iba a parciales y a X clases que tal vez sí tenía que llevarlas, los maestros me concedieron esa oportunidad y así me gradué de licenciada en contaduría pública.
Dios me regaló esa oportunidad y yo ya empezaba a hablar con el Señor y yo le decía, Señor, cuando yo me gradúe, si ahorita que estoy en el proceso me has dado grandes bendiciones, ¿cuántas más no me vas a permitir? Miren, usted empieza a declarar bendición con su boca. En 1998 conocí yo al Señor y en el 2008 el Señor me estaba entregando ese carro que me había dicho, ora por el carro que te entrego. Cuando Dios le entrega a usted bendiciones, Dios le da los medios para poderlo tener. Recuerdo yo que esa empresa, para que fuera gerente, una de las condiciones era que tuviera yo un carro en óptimas condiciones. Así es que la persona que me contrató me dice, Claudia, la empresa le va a dar tanto de depreciación, tanto de gasolina y a usted le alcanza para pagar la cuota de un carro. Váyase a hacer los arreglos de su carro y se viene ya con sus documentos para meterla de gerente. Es así como yo arranco en una empresa grande, una multinacional, buenísimas oportunidades de trabajo. Dios me concede entrar para suplir las necesidades de mis hijos. En esa empresa Dios me concede conocer a una amiga que me invita a fraternidad. Y cuando me invitan a fraternidad yo decía, no sé si es cosa del Señor, de verdad se los tengo que decir porque me pasó. Recuerdo que iba los sábados a un desayuno y yo solo iba de visita, iba tarde por salir del compromiso con mi amiga. Y recuerdo que mi amiga siempre me andaba diciendo que fuera fraternidad. Y yo le decía a papá, le decía yo, y la fraternidad será algo del Señor. Y mi papá ha leído mucho. Y mi papá me decía, sí, la fraternidad es del Señor. Me decía, deberías de ir, me dice. Miren, Dios me trajo con un propósito. Yo ya tenía una relación con Jesús, pero yo no le servía a Dios. Y quien no le sirve a Dios, no le sirve. Esa es la verdad y la respuesta, ¿verdad? Yo tenía una relación con Jesús, pero me negaba a servirle, porque yo ponía de pretexto que como trabajo en ventas, de verdad que el trabajo en ventas es como muy afanado, ¿verdad? Entonces, la iglesia a la cual pues pertenezco son muy puntuales, 6 de la tarde son 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces los servicios yo decía, no les voy a cumplir, voy a llegar tarde. Y cuando son cierres, pues yo estoy muy afanada en los cierres. Pues el Señor me trajo a fraternidad a servir, porque yo recuerdo yo que venía esporádicamente y un día me dice una fraterna, Claudia, vamos a abrir un capítulo y te espero el otro sábado. Entonces yo le dije que sí, entonces yo me comprometí con ella. Así es que yo llegué el siguiente sábado y cuando yo llego justo iba a empezar el testimonio y conmigo eran 5 personas. Y me dice, Claudita, usted ya vio la necesidad que hay de servicio acá. Así es que el otro sábado yo la estoy esperando porque usted va a ser la encargada de estar recibiendo a las personas, me dice, y estar pues viendo lo del desayuno. Entonces ya me dio un cargo. Miren, yo dije, no le estoy diciendo no a ella. En ese momento sentí que le estaba diciendo no a Dios. Y le dije a esta mujer, mira, le dije, yo te tengo que decir que sí, porque me he negado tantas veces a servirle a Dios y siento que en este momento el Señor me está hablando, que ya no me puedo seguir negando a servirle. Empiezo a servir en ese capítulo y al empezar a servir, era de las que siempre estaba todos los sábados. Esta persona se le presenta una situación grave de tenerse que ir a Costa Rica y me dice, Claudia, la que viene siempre, la que siempre está aquí, me dice, tú te vas a quedar a cargo para mientras yo regreso. Esta mujer ya no pudo regresar y me toca a mí hacerme cargo del capítulo, soy como coordinadora, y me dan el cargo de coordinadora. Dios sabe cómo nos va a llevar a sus pies para que le sirvamos. El Señor buscó la estrategia porque sabía que si yo estaba comprometida ya no me iba a mover. Llevo 8 años en fraternidad. Puedo decirles que Dios dentro de todo esto ha estado para suplir mis necesidades. Ustedes todos estamos en el Señor, pero no necesariamente no van a haber pruebas. He tenido pruebas, pero tomada de la mano del Señor he salido de ellas. Una de las pruebas fue que yo estando aquí en fraternidad, gracias a que ella estaba aquí, recuerdo que perdí mi trabajo, ese buenísimo trabajo que tuve. Y cuando lo perdí, pues yo también ya estaba sometida al Señor, ya había asistido a un Sahel. Y en ese Sahel una de las cosas que Dios me ayudó fue a perdonar, pero a perdonar genuinamente de corazón. Recuerdo yo que en el Sahel se habló muchísimo del derramamiento del Espíritu Santo y entonces que las cosas que no habíamos perdonado ni sanado el corazón. Y yo ese día le entregué al Señor totalmente la sanación de mi corazón porque yo le decía, Señor, yo tuve 3 hijos, ¿por qué ese hombre se fue? ¿Por qué ese hombre me dejó con esos 3 niños? Y yo llevaba el sentir en mi corazón como un resentimiento, ¿verdad? Y ese día fui sanada. Recuerdo haberle escrito a esta persona y haberle dicho que lo perdonaba, ¿verdad? Yo nunca le he hablado mal a mis hijos de su papá, ¿verdad?
El papá, pues, cuando pudo, hay veces les ayudó en algo, al tiempo, pero igual, yo les había acostumbrado a mis hijos que le llamaran por teléfono el día de su cumpleaños, el día de Navidad. Mi mamá fue igual con nosotros, nunca nos habló mal de mi papá. Mi mamá siempre nos cuidó el corazón. Y yo también, ya en las cosas del Señor, yo les cuidé bastante el corazón a mis hijos. Y fíjense que ese día de verdad sané mi corazón con él. Fui restituida porque en realidad recuerdo yo que le decía al Señor, yo quiero todas las bendiciones completas, no las quiero a medias. Vuelvo a ir a un Sahel más y fui confrontada. ¿Y saben cuál fue lo que Dios me confrontó? Yo ya había emprendido una relación con una persona muy buena gente, un hombre bueno. Dios me dio a mí el privilegio de volver a hacer mi vida. No es fácil. Todas las personas que venimos de un matrimonio, una relación destruida, no es fácil volver a emprender su vida. Hay mucho dolor, hay mucho miedo a ser lastimado. Y recuerdo yo que esta persona ya estaba en mi vida, pero era así, ¿verdad? Así como que mi novio que está allá y yo que estoy aquí. Y recuerdo que el Señor me hizo un llamado bien fuerte, ¿verdad? Yo estaba ya sirviéndole, yo ya estaba en una relación con él, pero estaba en una relación desordenada con este hombre. Y el hombre cumplía todas las condiciones, era un buen hombre, un buen proveedor, un buen cuidador. Y recuerdo yo que en ese Sahel le dije, Señor, perdóneme, yo le entrego esta relación, yo le entrego a este hombre. Yo me es difícil dejarlo, pero si esto yo quiero ordenar mi vida, quiero ser totalmente una mujer correcta delante de usted. Y fíjense que yo regresé y le dije a este hombre que si se iba a casar conmigo de verdad, y si no, pues nuestra relación se iba a terminar, porque yo en ese momento me estaba consagrando al Señor. Y este hombre me dice, ¿pero qué le pasa? Me dice, usted sabe que la quiero y no la quiero dejar. Pero no se quería casar, ya teníamos más de 10 años en esa relación, como que éramos novios, ¿verdad? Y recuerdo que él, pues yo le dije a él, mire, piénselo, tómese su tiempo y tranquilo, ¿verdad? Y si no, pues igual, le dije yo ya tomé mi decisión. Mi decisión ya era que el siguiente año, pues ya eso se había terminado. Fíjense que yo le he dicho, Señor, él se va siempre cada año a ver a su mamá, permítale que se quede donde su mamá. Y yo, Señor, mis puertas quedan cerradas en esta relación porque yo quiero caminar rectamente delante de usted. Él se fue, así como les cuento. Y para un fin de año, de ese año 2016, me llama y me dice, mire Claudia, me dice, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a estar su cierre? Y ya le comenté, pues que estaba cerrando un 27 de diciembre y me dice, ¿y cómo va a estar? Estoy libre el sábado 30 de diciembre. Miren, ese hombre me dice, entonces Claudia, busque a la abogada y todo porque nos casamos. Antes de que terminara el 2016, que yo le había dicho al Señor, yo le entrego esta relación y la termino porque quiero caminar firme delante de usted, Señor. Este hombre me llama para que nos casemos y nos casamos un 30 de diciembre. Dios permitió en amigas fraternas, abogadas, que ellas mismas fueron las testigos. Ella, una de mis abogadas, grandísima amiga, y me dijo, no, Claudia, no te preocupes, a la hora que él quiera, me dice, lo esperamos y se lleva a cabo esta boda. Un 30 de diciembre me estaba formalizando. Dios, yo lo sabía por qué tenía que hacer las cosas tan correctas delante del Señor y Dios por qué lo empieza como a inquietar su corazón. Y fíjense que en el 2018 pierdo mi gran trabajo y Dios también me tuvo que preparar. Para ser una buena esposa tenía que despojarme de quién era, ¿verdad? Como persona. Las mujeres que vivimos solas y estamos resolviendo la vida solas, somos autosuficientes, somos personas que creemos que no necesitamos que nadie nos ayude. Y recuerdo que mi esposo, cómo iba a encajar en mi vida si era autosuficiente, ¿verdad? Él ya me había visto, pues que era una persona que yo decidía, disponía y hacía. Así que cuando me quedo sin trabajo, ese hombre viene a mi casa y me dice, ¿de qué se preocupa? Para eso soy yo su esposo. Me dice, no se preocupe, deme el recibo del agua, deme el recibo de la luz, haga la lista del súper. Puedo decirles como esposa que empecé a disfrutar de lo que es tener un esposo proveedor, dador y cuidador. Mi esposo empezó a suplir las necesidades de mi casa y se cumplió la promesa de Dios, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Yo, ya les comenté que yo había caído en una depresión porque no tenía cómo darles de comer a mis hijos, pero en ese momento yo no era una hija del Señor. En este otro tiempo que yo quedé sin trabajo, ya era una hija del Señor y se cumplía la promesa, ¿verdad? No hay justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. No estábamos mendigando el pan. Ese hombre Dios ya lo había mandado a mi vida como el proveedor de mi casa, un hombre muy ordenado en las finanzas, un hombre de verdad muy cuidadoso, y de quien yo tuve que aprender, ¿verdad? El Señor me despojó de mi trabajo para que pudiera ver a mi esposo como lo que él tenía que ser, ¿verdad? El sacerdote de mi casa. Así es que, fraternas, les doy mi testimonio, ¿verdad? De lo que es una vida en el Señor,
Tengo 21 años de esa búsqueda continua del Señor, 8 años de servir a Fraternidad y hasta aquí les puedo decir que el Señor nos ha sostenido. Ustedes saben que hay tiempos difíciles. Yo los viví y no había supuestamente en ese año escasez económica, pero yo estaba en una escasez por estar lejos de Dios, por no haberlo incluido en mi vida. Ahora está en mi vida y les puedo asegurar que el Señor me ha sostenido, me sigue sosteniendo y este es mi testimonio, fraternas, que Dios ordena los caminos de uno. Yo vine a la vida del Señor y el Señor se encargó de ordenar mis caminos para caminos de bien. Mi hijo mayor tiene 28 años, tengo mi hija de 26, mi hijo de 23 años, que este año se gradúa de economista, agradecida por 3 muchachos buenos, 3 muchachos totalmente correctos. Y hasta Dios se encargó de cuidar a mis hijos, mis padres con los cuales siempre he contado, agradecida por esos padres que Dios me dio, que yo no los quise ver cuando era jovencita, pero de los cuales Dios se encargó de mostrarme, ¿verdad? Mi madre que nunca me ha abandonado, siempre ha estado al pendiente de mí, hasta para ayudarme a cuidar a mis hijos. Mi padre que fue un padre de ayudarme con mis hijos para llevarlos y traerlos, ¿verdad? Que ellos les han dejado mucho huella a mis hijos de cuidados de abuelos. Mis hijos los quieren muchísimo a sus abuelos. Y esta es una vida, fraternas, en el Señor. Bueno, fraternas, solo decirles, no se separe del Señor. Pueden haber crisis, pueden haber circunstancias, pero Dios se encarga de todo. Y yo soy una mujer testimonia de ello, ¿verdad? Estoy tranquila, estoy casada. Tengo 45 años, ya mis hijos son adultos, viviendo otra etapa de mi vida. Dios me ha llevado a tiempos de más paz en mi vida y a una relación continua de Él. Fraternas, pues gracias por escuchar mi testimonio. Yo en este momento quisiera que todas las personas que les agradezco que han estado viéndome, gracias por tomarse el tiempo, pero yo quisiera que hicieran conmigo esa oración de fe, esa oración de aceptación, la cual yo un día confesé delante del Señor, y hasta aquí les puedo decir que cuando Dios visita tu casa, Dios ordena tu casa, y la ordena de todas formas, tus hijos, tu vida, y Dios ordenó mi vida, ordenó mi casa. Así es que repitan conmigo, por favor. Señor Jesús, yo te recibo hoy, sé que eres Dios, que moriste en la cruz, que enviaste a tu único Hijo a morir por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Y este día abro las puertas de mi corazón para que tú entres y te quedes conmigo. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida, para cuando yo parta, Señor, sea levantada contigo. Amén. Bueno, mis queridos, gracias a mis amistades que me han visto, a mi familia, a mis fraternas, ante todo, gracias por estar aquí apoyándome y decirles, ¿verdad?, que si ustedes me lo permiten, acompáñenme en esta oración, ¿verdad? Yo solo les puedo decir que tenemos un Dios de poder, a un Dios que no se le ha olvidado sus hijos. Ustedes y yo somos sus hijos, que tenemos que estar creyéndole, ¿verdad?, que es un Dios de poder, un Dios que puede levantar y restaurar, un Dios que cambia vidas, un Dios que da oportunidades, un Dios que se encarga hasta de lo más mínimo de nosotros, ¿verdad? Dios me ha transformado muchas cosas de mi vida y sé que sigo rindiéndome aún a Él, muchas cosas que todavía tengo que seguir entregando, ¿verdad? Pero de las cosas más visibles, una de ellas fue ordenar mi vida espiritual y ante todo vivir una vida consagrada en un matrimonio. Jamás me había casado, me dio ese privilegio. Así es que quisiera extender una oración por toda esta situación que está pasando, para que usted recuerde que con Él vamos a salir victoriosos, que Dios está cubriendo nuestras casas, que de verdad ese Salmo 91 hace rema en nuestra vida, ¿verdad? Que aunque cayeran 1000 y 10,000 a nuestra diestra, más a nosotros no llegará, y que Él nos cubre, ¿verdad? Que estamos a la sombra de Él, que somos sus hijos. Así es que, ¿me permiten? Oramos. Amadísimo Padre Celestial, en esta hora le doy las gracias, Señor. Primeramente a mí por haberme permitido, Señor, confesar más de lo que usted ha hecho en mi vida, Señor. Así como mis fraternas amigas que me están viendo y mi familia, Señor. Padre, bendígalos donde quiera que estén, Señor Jesucristo. Sea usted, Señor Jesús, acorazando sus casas y sus vidas, Señor. Padre, que cada uno, mi Dios amado, sepamos, Señor, que tenemos un Dios de poder, a un Dios que vela por sus hijos justos, mi Dios. Que usted ha dicho en su palabra, mi Dios, que el varón que no estuvo sentado en silla de escarnecedor, ni anduvo en
consejos de malo y medita su palabra de día y de noche, será como el árbol plantado junto a corriente, Señor, y que en todo tiempo da buen fruto, y que usted guarda a sus hijos justos, Señor Padre. Muchos de los que estamos aquí, Señor, somos sus hijos justos, Señor. Guárdenos, Padre Celestial, cubra nuestras vidas, estamos cubiertos con su sangre que tiene poder, Señor. Sabemos que usted nos ha comprado con un alto precio, Señor, en la cruz del Calvario, que todos valemos su sangre, que estamos sellados por usted, Señor, que hoy cada uno, Señor, somos el templo y morada del Espíritu Santo, Padre. Padre, usted es el único que nos va a guardar de toda esta situación que está pasando. Sabemos, Señor, que para usted bastaría un día para detenerlo todo, Señor, que 1000 años son un día, Padre, pero le pedimos totalmente por la humanidad, Señor, le pedimos por las naciones. Tenga misericordia, Señor. Usted es tardo para la ira y grande en misericordia. Le pedimos en esta hora, Señor, que haga misericordia, Señor, a muchos que le necesitan, Padre, a muchos que lo necesitamos, mi Señor. Clamamos por los gobernantes de cada nación, Señor. Dele sabiduría de lo alto, Padre. Bendiga a estos hombres, mi Dios amado, que tomen las decisiones correctas para el país, Señor. Y le pedimos por todos los siervos, Señor, que están declarando su nombre, Padre. Bendígalos totalmente donde quiera que se encuentren, Señor, así como todos nuestros fraternos, Señor Jesucristo. Guárdenos, Señor, guárdenos en el hueco de su mano, Padre Celestial, y permítanos, Señor, que podamos abrir nuestros ojos, Señor, y saber que esto ha terminado, Padre. Sabemos que dependemos de usted y que nuestros tiempos están en sus manos, Señor. Padre, bendíganos la entrada y la salida donde quiera que andemos, Padre. En su nombre se lo pedimos ahora, Señor Jesús. Amén. Bueno, que Dios me les bendiga a todos y gracias por haber compartido. Bendiciones. Fue un gusto haber estado con ustedes. Y las que nos quieran visitar, las esperamos los martes a las 6 de la tarde en Tony Roma, Metrocentros, cuando todo esto haya pasado. Bendiciones a cada una. Feliz día, feliz domingo, que Dios les bendiga.